pacientes COVID-19 que están fuera de áreas de cuidados intensivos, solo 77 de ellos se mantienen en el SEACO, pues están distribuyendo los casos a otros hospitales nacionales. Y eso significa que reasignamos pacientes entre un hospital y otro, recurso humano, equipo, de todo lo que se ocupa para atender la pandemia de una forma muy ágil, porque toda la red de la caja está bajo una única administración. Veamos, por ejemplo, de los 41 pacientes que están en cuidados intensivos, hoy 15 están en el Calderón Guardia, 12 están en el Hospital San Juan de Dios, 11 están en el Hospital México y 3 están en Liberia. En los últimos días hemos visto cómo la carga en UCI estaba muy orientada al Hospital San Juan de Dios. Y entonces ya lo que se está haciendo es una redistribución de los pacientes de UCI, de cuidados intensivos, a los hospitales nacionales para balancear la carga en las unidades de cuidados intensivos. La Caja Costarricense de Seguro Social está realizando el traslado de pacientes COVID-19 las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y según Macaya, la institución está laborando como un solo y en cada traslado se valora la capacidad hospitalaria y no el área de captación del paciente. En las últimas semanas, la mayor parte de los internamientos estaban llegando a San José. Y, por ejemplo, hoy, solamente en el Hospital San Juan de Dios hay 53 pacientes en salón. La caja entera está operando de una manera sumamente fluida. Probablemente nunca ha operado de manera tan fluida en sus casi 80 años de historia, porque ya hoy es quien tiene capacidad para atender a los pacientes y hacia ahí enviamos estos pacientes COVID. El SEACO está entrando a su segunda etapa de expansión y lo que se pretende es que este centro atienda a los pacientes más críticos y aproveche el equipo médico y humano especializado. La Caja Costarricense de Seguro Social ha dotado a su personal de 43 millones de unidades de protección personal durante toda la pandemia. Ahora, el mayor reto es lograr atender la emergencia con los ventiladores disponibles, pues aún están pendientes de entrega la mayoría de los 311 que se pidieron meses atrás. Sumado a esto, en total la Caja cuenta con 684 ventiladores, de los cuales 544 son pulmonares invasivos y 140 para traslado de pacientes. Esta es la capacidad para todo el país y se usan según la demanda. Habíamos pedido 311 ventiladores hace varios meses ya y han habido enormes atrasos en la entrega de ventiladores. Y esto es un fenómeno mundial, porque la logística del mundo, de nuevo, no está funcionando de manera normal. De esos 311 ventiladores han ingresado 39 de la compra original. Recibimos 7 con una donación del gobierno de Qatar, lo cual agradecemos enormemente. Y esos 7 ya están instalados en el Hospital San Juan de Dios. Y hay otros 4 que ya están en el país que estamos adquiriendo, además de los 311, para un total de 50 que, digamos, ya están en el país. El tratamiento de anticuerpos de caballo para COVID-19 continúa avanzando. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, aseguró que están en etapa de pruebas para el control de calidad. Macaya también informó que están trabajando en un protocolo para hacer las respectivas pruebas. Ya los caballos han sido sangrados y los anticuerpos han sido purificados y están en una etapa de control de calidad. En paralelo a esto, se está desarrollando el protocolo con el cual se van a probar estos anticuerpos en pacientes. También se han enviado muestras a la Universidad de George Mason en el estado de Virginia, en Estados Unidos, donde tienen un laboratorio bioseguridad tipo 3 para hacer pruebas de potencia neutralizadora del virus. La Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios incrementó las horas extras, contrató más personal, suspendió vacaciones y reorganizó funciones para dar abasto con la atención de la pandemia. En este centro médico suman ya 61 funcionarios positivos por COVID-19 y 333 aislados por contacto con. El Hospital San Juan de Dios ha sido uno de los principales centros de atención e internamiento de pacientes COVID-19. A lo largo de la pandemia, las autoridades médicas han tenido que aislar e incapacitar funcionarios por ser positivos del virus o por ser contactos de los contagiados.
Ante esta situación, la dirección médica tomó una serie de medidas que les permita seguir en la atención de la pandemia pese a la disminución del personal. Algunas son medidas administrativas y operativas, por ejemplo, incremento de pago de horas extras y suspensión de vacaciones en su personal. En este momento el hospital tiene 61 funcionarios positivos por COVID, lo que ha generado 333 aislamientos de funcionarios, de manera que esto ha generado una reorganización funcional en lugares como sala de operaciones, nefrología y otras áreas. Se está recontratando personal, se están duplicando plazas, se está recargando funciones para poder continuar prestando los servicios. La directora del centro médico, Ileana Balmaceda, explicó que los contagios fueron generados por 9 pacientes que ingresaron por otras patologías. Por ejemplo, una persona ingresó por una apendicitis y otra por leucemia aguda. Y durante la atención presentaron síntomas que llevaron a los médicos a realizarles la prueba del COVID-19 y salieron positivos. Entre los servicios afectados están medicina, hematología y sala de operaciones, donde se detectaron 12 funcionarios positivos y 12 contactos. Actualmente el centro médico solo está realizando cirugías de emergencia y oncológicas y está trabajando solamente con 5 quirófanos. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo, porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, bienvenidos a mi taller. Mi nombre es Luis Ángel Argueda Zúñiga. Vivo en Bagaces, Guanacaste. De la puerta principal del cementerio, 100 metros al oeste, cuarta casa a mano izquierda. Me dedico a trabajar en madera, torno, talla y todo lo que sea en madera. Hago muebles rústicos, hago vasijas, hago cucharas, cualquier idea que tenga usted en su mente yo se la hago. Me gustaría poder servirles con mucho gusto. Mi número de teléfono es 7277-7276 u 8653-6525. Sí, con mucho gusto le atenderé. Me encuentro en Facebook como Artesanías Mar Luis o Artesanías en Madera. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. A partir de este mes, Hacienda aplicará una deducción a las pensiones superiores a los 2.296.000 colones. Se trata de una contribución especial solidaria a pensiones altas e incluye a pensionados de la Dirección Nacional de Pensiones, JUPEMA y el régimen de expresidentes. 3.815 pensionados con cargo al presupuesto nacional y cuyo monto supere los 2.296.000 colones deberán aportar desde este mes de julio una contribución especial solidaria. Esto está amparado bajo la Ley 9796, cuyo objetivo es rediseñar y redistribuir las cotizaciones que pagan los jubilados del régimen de reparto del Magisterio Nacional, que tienen pensiones de un nivel mediano y alto. Anteriormente, esta ley establecía pensiones superiores a los 4 millones de colones, pero el monto fue modificado. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, esto generará un ahorro a la hacienda pública de 900 millones de colones mensuales.
a lo que al año sería una suma superior a los 10.000 millones de colones. Según esta normativa, los tramos y los porcentajes de contribución que se aplicarán van desde un 25 y hasta un 75%, según el monto que exceda a la base de 2.296.000 colones. Por ejemplo, una pensión de 3 millones de colones se excede en 574.000 colones, por lo que su aporte del 25% sobre ese excedente es de 143.500 colones. Según Hacienda, los pensionados pueden hacer sus consultas sobre los montos deducidos en la Dirección Nacional de Pensiones o con JUPEMA, según corresponda. El Banco Hipotecario de la Vivienda le solicitó a los diputados que reconsideren la reducción de más de 27.000 millones de colones en la partida para viviendas de interés social. En la institución aseguran que esto afectaría directamente entre 2.700 y 5.000 familias de escasos recursos, así como la economía debido a la mano de obra que se dejaría de contratar. Como parte del recorte en el gasto público, el segundo presupuesto extraordinario de la República presentado esta semana por el Ministerio de Hacienda también contempla una rebaja por más de 27.000 millones de colones al presupuesto que recibe el Banco Hipotecario de la Vivienda para invertir en viviendas de interés social. Ante esta situación, el BANVI le solicitó a la Comisión de Asuntos Hacendarios que rechace este recorte, pues pone en riesgo la vivienda de más de 2.700 familias de escasos recursos que dependen de un bono. El hecho de recortar en prácticamente 30.000 millones de colones el presupuesto estaría implicando que se construirían aproximadamente 2.700 viviendas menos, lo que en términos de metros cuadrados de construcción se podría traducir en poco más de 113.000 metros cuadrados de construcción, y al mismo tiempo esto se traduce en 10.200 puestos de empleo menos que se generarían a partir de la construcción de viviendas de interés social. Según el jerarca del BANVI, a la fecha, la totalidad de los montos provenientes del FODESAF fueron colocados por la institución y no cuentan con superávit o recursos disponibles para ser colocados. Además, señaló que este recorte también afectaría directamente al FODESAF. Y es la caída en los ingresos del FODESAF por concepto de recaudación de planillas que conforman los ingresos de dicho fondo y que al mismo tiempo representan los recursos que se trasladan al Banco Hipotecario de la Vivienda para la atención de las necesidades de vivienda. En ese sentido, si combinamos los efectos de esta caída en los ingresos del FODESAF más lo que implica un recorte como el contenido en el presente proyecto de ley, podríamos indicar que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda contaría con aproximadamente 48.000 millones de colones menos disponibles para construir vivienda. A su vez, eso se podría traducir en el orden de 5.000 unidades habitacionales menos que se harían, que al mismo tiempo representan más de 210.000 metros cuadrados de construcción. Según el gerente general del BANVI, en sus estimaciones, con el recorte establecido en el presupuesto, se dejarían de contratar 18.900 personas que dependen de la construcción de vivienda social. La Federación de Estilistas, Peluqueros, Esteticistas y Manicuristas de Costa Rica presentarán una carta al ministro de Salud, Daniel Salas, para que permita la apertura de salas de belleza y negocios afines. Según indicó Elena Alfaro, representante de esta federación, el nuevo cierre afecta directamente a miles de familias y jefas de hogar que dependen de sus negocios para vivir. Alfaro asegura que muchos de sus agremiados les han manifestado que no tienen qué comer, pues tampoco han podido acceder al bono proteger. Según la representante, el cierre por 2 semanas más atenta contra la integridad económica y social de miles de familias, quienes han contribuido a todas las medidas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Como representantes del sector de la belleza y muy preocupados por el cierre de 2 semanas más, le sugerimos al ministro de Salud, don Daniel Salas, se nos tome en cuenta en la lista de comercios autorizados a abrir, ya que desde que empezó la pandemia nuestro sector ha seguido estrictamente los protocolos, y si bien es sabido, el incremento de la pandemia no ha sido por el comercio en general, sino por una transmisión comunitaria. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos.
Hola, mi nombre es Jimmy Pritchard. Soy el propietario de JPR Soluciones, conocido como Solinco. Estamos ubicados en la Guásima de Alajuela. Somos una empresa especializada en pisos industriales y productos químicos para la construcción. Entre nuestros principales proyectos tenemos la rehabilitación del muelle de Modín, también tanques de agua potable y residuales en el territorio nacional, y también tenemos más de 25.000 metros cuadrados colocados de pisos industriales de uretano cementicio. Y ahora también les ofrecemos los pisos de PVC industriales EcoTile, fabricados en el Reino Unido bajo los estándares más altos de calidad. Estos pisos son fáciles de instalar, removibles, durables, antideslizantes y antifatiga. Al pie del video podrás encontrar toda nuestra información. Muchas gracias. En nuestro espacio Arte 13, disfrute El Trovador de Verdi dentro del Festival de Ópera Online. El domingo 19 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 24 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, con la conducción de Evelyn Fasher y destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo, porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills Costa Rica. El talento se mueve. Gracias por continuar con nosotros. La Policía de Control Fiscal decomisó ayer viernes 14 millones de cigarrillos de distintas marcas. Se trata del mayor decomiso de este año. Y con este contrabando, Hacienda dejó de percibir unos 380 millones de colones en impuestos. El cargamento fue detectado por la Policía de Control Fiscal dentro de un camión en la zona sur. El responsable del cargamento es un costarricense que venía de Panamá. Según informó la Policía de Control Fiscal, los cigarros fueron declarados por el importador en la aduana de Paso Canoas como productos plásticos. La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda realiza el decomiso más grande del año por 14 millones de unidades de cigarros, esto en la zona sur, en atención a una denuncia que se recibe, por lo que se realiza coordinación con el Ministerio Público, se realiza el decomiso tanto de la mercancía como la unidad de transporte. El ministro de Hacienda asegura que se trata del decomiso de cigarrillos ilegales más grandes de este año. Y con este se eleva casi a 30 millones la cantidad de unidades de este producto incautado durante este 2020. Estos cigarrillos no se comercializan normalmente en Costa Rica y fueron declarados en aduana como productos de plástico que estaban ingresando al país. Debe hacerse notar que el importe fiscal que debían haber pagado estos cigarrillos es la suma de 380 millones de colones. Según la Policía de Control Fiscal, los cigarros es el producto de mayor contrabando en Centroamérica. Una vez finalizada la investigación de cada caso, los decomisos son destruidos. Desde marzo pasado, las autoridades de seguridad iniciaron operaciones en fronteras con el fin de regular los ingresos ilegales y evitar mayor propagación del COVID-19.
Uno de los puntos donde se han dado mayor cantidad de atenciones por tráfico de licor es el Caribe. Según Fuerza Pública, las autoridades han decomisado mercaderías valoradas en 110 millones de colones. Eso representa la incautación de 20.750 unidades de diversos licores decomisados en el Caribe Sur durante este periodo. Precisamente el fin de semana anterior, varios sujetos abandonaron vehículos con licores finos valorados en más de 30 millones de colones. Se da con el decomiso de 4 vehículos, los cuales venían cargados con licor del vecino país, Panamá. Dentro de esto se coordina con la Fiscalía, se decomisan los vehículos por parte de Policía de Control Fiscal. En las informaciones internacionales, según la Organización Mundial de la Salud, la transmisión del coronavirus en Brasil alcanzó una meseta. La Organización Mundial de la Salud anunció el viernes que el crecimiento de los contagios del nuevo coronavirus en Brasil se ha estancado y llamó al gobierno del gigante sudamericano a aprovechar la oportunidad para controlar los contagios. No hay ninguna garantía de que bajarán por sí mismos. Hemos visto esto en otros países. Hay una meseta. Aquí hay una oportunidad ahora para que Brasil reduzca la enfermedad, suprima la transmisión del virus y tome el control. Según la OMS, la tasa de reproducción del virus, que mide el número de nuevas personas contagiadas por cada persona infectada, se ubica entre 0,5 y 1,5 en las diferentes regiones de Brasil, mientras que en abril y mayo era superior a 1,5 o 2. Hay una oportunidad de que una vez que esos números se han estabilizado, se conduzca a una disminución de la transmisión, y creo que la oportunidad existe para que Brasil lo haga. Requerirá una gran acción concentrada y sostenida para que eso ocurra. Esperamos que las autoridades en Brasil, deseamos que los trabajadores de la salud, en primera línea, tengan éxito en esto. El presidente brasileño Jair Bolsonaro es abiertamente escéptico sobre la pandemia y se opone a las medidas de protección contra el coronavirus como el confinamiento, que afecta duramente a la economía. El mandatario aislado por dar positivo en COVID-19 sostiene que no tiene síntomas y que toma un tratamiento de hidroxicloroquina, cuya eficacia no ha sido científicamente probada. Brasil, el país más grande de América Latina, es el segundo más afectado por la pandemia en el mundo, después de Estados Unidos. El gigante sudamericano supera los 2 millones de contagios y acumula cerca de 80,000 decesos. No obstante, los expertos coinciden en que el número oficial de casos está ampliamente subestimado en este país de 212 millones de habitantes. Los familiares de los fallecidos por COVID-19 en Ecuador lograron ubicarlos luego de meses de incertidumbre. El fin de una espera agónica en Ecuador. Cientos de familiares de víctimas de nuevo coronavirus comienzan a recuperar los cuerpos de sus seres queridos, que habían permanecido perdidos durante meses entre cadáveres apilados en contenedores cuando los hospitales se desbordaron con enfermos y fallecidos. Cuando la emergencia dio un respiro, aparecieron familias reclamando a sus muertos y cadáveres en descomposición que estaban sin identificar. Patricia Salguero señala a la AFP que fue una odisea recuperar los restos de su hermana que murió en abril en un hospital público. El nosocomio se negó a devolverle el cuerpo, argumentando que al haber muerto por la COVID-19, el gobierno se encargaría de sepultarla. Se junta todo, la alegría y al mismo tiempo tristeza, por todo lo que ha pasado. No solamente yo, más de 200 personas. Mi familia está desmoronizada, papá, mamá, hijos, nietos. La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de protección contra el Estado por la vulneración al derecho a la dignidad humana, la integridad personal y a recibir servicios públicos de calidad. Así, la dependencia se hizo cargo de 216 cuerpos extraviados durante la crisis sanitaria por la pandemia. Entre lunes y jueves, una treintena de cadáveres fueron entregados a sus familiares. Muchos sabían que sus parientes habían fallecido, pero supieron que la causa fue la COVID-19 recién cuando recibieron las actas de defunción. Y de recién estamos dando una sepultura digna. ¿Por qué digo digna? Porque ya sé dónde queda y algún día poderlo venir a visitar. Algunos familiares dicen que buscarán iniciar un juicio por el extravío de cuerpos. Otros prefieren dar vuelta a la página para poder vivir su duelo. De acuerdo con la sentencia, la Seguridad Social y el Ministerio de Salud deben ofrecer disculpas públicas a los familiares de los fallecidos cuyos cuerpos se perdieron en los contenedores, lo que aún está pendiente.
El gobierno de Argentina flexibilizó la cuarentena en Buenos Aires a pesar del alto nivel de contagios. Muy bien. El gobierno argentino anunció el viernes que flexibilizará el confinamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, pese al elevado nivel de contagios del nuevo coronavirus. Desde hace 2 semanas, la cantidad de personas confirmadas con el virus es de aproximadamente 3.000 cada día. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Y lo vamos a hacer escalonadamente. En Buenos Aires y su periferia reabrirán comercios no esenciales de proximidad, industrias y algunas actividades profesionales serán permitidas, así como salidas deportivas y cultos limitados en templos religiosos. Las provincias de Jujuy, Chaco y Río Negro, que habían presentado rebrotes, también flexibilizarán el aislamiento a partir de la semana próxima. Fernández, que ha insistido en priorizar la salud antes que la economía, hizo un llamado a la población a extremar los cuidados individuales para evitar enfermarse. Tras 120 días de confinamiento, la gente dejó de apoyar las medidas de aislamiento y ha habido manifestaciones de grupos anticuarentena. A mí me presiona la realidad y yo sí tengo en cuenta los comerciantes que tienen sus comercios cerrados y la gente que tiene que salir a trabajar para recuperar su ingreso cotidiano. El mandatario se dijo satisfecho con el esfuerzo de la ciudadanía, que afirmó permite que Argentina sea uno de los países con menor cantidad de muertos en el mundo. Además aseguró que no le temblará el pulso en dar marcha atrás si la pandemia se sale de control. Desde el 20 de marzo el país comenzó a flexibilizar el confinamiento, sobre todo en las provincias en las que ha habido menos casos. Pero Buenos Aires y su periferia habían dado marcha atrás hace 2 semanas. El área metropolitana de la capital concentra más del 90% de los casos del país. Con una población de 44 millones de habitantes, Argentina suma más de 114.000 contagios de COVID-19 y 2.000 muertos. Tras reabrir el aeropuerto de Lima en Perú, luce semivacío y silencioso. Los aviones volvieron a los cielos en Perú. El aeropuerto de Lima reanudó sus actividades tras 4 meses de cierre por la pandemia, pero opera al mínimo de su capacidad. Hoy día estamos teniendo vuelos nacionales, entre 10 y 15 vuelos hoy, pero antes del COVID eran más de 100 vuelos. Entonces comprenderás que el número de pasajeros era, digamos, estamos teniendo hoy el 5% de los vuelos que normalmente teníamos, ¿no? El transporte nacional aéreo y terrestre de pasajeros se reanudó el miércoles en diversas regiones desconfinadas de Perú con el propósito de sacar adelante la economía, que cayó 32,75% en mayo. Por ahora, los aviones vuelan desde la capital peruana a 15 ciudades. La principal terminal aérea del país, que tenía un promedio de 63.000 pasajeros al día en 2019, luce semivacía en su tercer día de operaciones. Entre 1.500 y 2.000 pasajeros que vienen para vuelos de salida. El primer día lo que hemos notado es que la gente vino muy temprano. A partir del primer día lo que hicimos fue cambiarnos los flujos. La gente, algunas todavía siguen viniendo temprano, pero estamos generando el acceso escalonado y segmentado, como te digo, que hace que este flujo fluya mucho más rápido. Los pasajeros deben portar mascarilla y protector facial para abordar los aviones según el reglamento de bioseguridad. Además, deben llegar 3 horas antes de su vuelo en vez de 1 hora como sucedía anteriormente para los vuelos domésticos. También es necesaria una declaración jurada asegurando estar libres de la COVID-19. Otra de las cosas fundamentales que tenemos es que tenemos estos filtros. Entonces, si notamos un síntoma en la persona, es derivado a una zona de sanidad. Y ahí básicamente el Ministerio de Salud, el área de sanidad aeroportuaria, lo que hace es verificar si es que esos síntomas están asociados a otros síntomas y a partir de ahí ya ese pasajero no tiene contacto con el resto. La próspera industria del turismo en Perú ha tenido pérdidas multimillonarias por la pandemia. Hay un panorama sombrío entre las 5 aerolíneas que operan vuelos nacionales en un país que carece de una compañía de bandera. Perú es el segundo país con más casos de coronavirus en América Latina detrás de Brasil y tercero en cifras absolutas de muertes después del gigante sudamericano y de México.
Hasta aquí esta edición semanal de Costa Rica Noticias. Le deseamos un bonito fin de semana. Recuerde cuidarse mucho y acatar todas las disposiciones del Ministerio de Salud. Mañana tendremos más noticias a esta misma hora. Que descansen.